sectores justamente que el latinoamericano no aparece, no es simplemente. Y justamente gran parte de los pensamientos se están efectuando desde Europa y en Europa y para los europeos. Es una crítica que uno le puede hacer justamente a la filosofía. Pero bueno, comentaremos más rato aquí. Y en ese sentido, como el mismo Luis decía hace rato, ¿no es cierto?, el indígena es una construcción. Es una construcción categorial que se produce en un sistema mundo. Se produce desde un mundo. Y este mundo, ¿no es cierto?, es producido por una ontología. Toda existencia que hay es producida por esa ontología. Entonces, todo lo que se dice que está ahí es en parte aquello, es un marco. Todo, ¿no es cierto?, mundo tiene un fundamento y desde el cual, ¿no es cierto?, el resto de los seres comienza a tener una positivación, se empiezan a ver. Y todo aquello que no está, ¿no es cierto?, no es parte de ese mundo. Ese es simplemente lo que está diciendo Dussel. Entonces, para que comiencen a visibilizarse aquello, ¿no es cierto?, tenemos que partir de una nueva, desde una nueva, ¿no es cierto?, ontología, desde una nueva metafísica, donde lo central comienza a ser aquel que no está, para que nos empiece a decir qué es lo que es. Eso, y ahí comienza justamente a aparecer este personaje, estos que son los otros. ¿Y quiénes son los otros? Son, ¿no es cierto?, todos aquellos que a los cuales se les está negada su existencia. Las mujeres, los adolescentes, que se da mucho en su caso, ¿no es cierto?, cuando él está hablando, porque justamente la filosofía de la liberación surge en los años 60, 70, y ahí están empezando recién a aparecer los jóvenes propiamente tal, pero no estaban, no tenían una existencia en el sentido de que el sistema los asumía. Los indígenas que comienzan a surgir posteriormente, y es un pensamiento, ¿no es cierto?, que es complicado justamente porque está en la misma categoría, como decía Luis, indígena. En muchos casos, cuando uno lo empieza a revisar, es justamente esa construcción para decir quién es él. Los ancianos también comienzan a surgir. Los ancianos justamente que hoy día, ¿no es cierto?, y eso es una crítica que él mantiene, se siguen acumulando, están ahí. Son un espacio inerte, son un espacio infértil que está ahí y que se está acumulando y que nadie sabe qué hacer con ellos. Entonces esos son los otros. Y bueno, como marco teórico, ¿no es cierto?, para que surja esta, ¿no es cierto?, esta filosofía de la liberación, él plantea 4 elementos que son propios. Una es la histórica, en la cual, ¿no es cierto?, justamente él centra que esta ontología provoca, ¿no es cierto?, un centro, después, ¿no es cierto?, provoca, y esta otra, y como provoca un centro, ¿no es cierto?, provoca una periferia, y desde esa periferia, ¿no es cierto?, es donde tiene que surgir este nuevo pensar. Después tiene una metafísica, que es justamente la metafísica dividiéndose, ¿no es cierto?, bien a la etimología de la palabra, ¿no es cierto?, de aquello que está más allá, ¿no es cierto?, de lo físico. Esa metafísica se centra y se nutre, ¿no es cierto?, en la ética, o sea, en el tratamiento del hombre con el otro hombre, o en el tratamiento, ¿no es cierto?, del otro, más que la otredad, ¿no es cierto?, con respecto al otro, ¿no es cierto?, con la otra, o al adulto con el niño, al hombre, ¿no es cierto?, con aquel, ¿no es cierto?, que es de distinto, que puede ser un campesino, etc. ¿No es cierto? Está también la parte práctica y, ¿no es cierto?, dentro de eso también está, dentro de su componente práctico, que es praxis, porque esta filosofía, como surge dentro de la alteridad y se va reconstruyendo, es teórico-práctico. No es que surja, ¿no es cierto?, desde
desde el escritorio donde le Enrique Dussel, sino que, por ejemplo, como su misma filosofía, él la va generando a través de sus distintos viajes, a través de los distintos encuentros. Incluso un autor, por ejemplo, hace una analogía y dice: mientras Sarmiento, que también era argentino, buscaba la barbarie, buscaba afirmar lo que era la barbarie, ¿no es cierto?, él se iba a África para encontrar aquel bárbaro, aquel que no debía ser, aquel que debía salir, ¿no es cierto?, del Estado-Nación. Lo que hace justamente Dussel cuando va a África y llega a África, ¿no es cierto?, es buscar a ese otro. Lo busca. Trata, ¿no es cierto?, de identificarlo. Trata de ver quién es. Para ir, ¿no es cierto?, ir construyendo. Entonces, es una filosofía que se va, ¿no es cierto?, construyendo en la medida, ¿no es cierto?, que va surgiendo. Y en ese sentido, es una filosofía cuya base se mueve por los mundos, ¿no es cierto?, de donde surgen. Son también parte de una historia, tienen una historia. Y se dan de una manera dialéctica. Bueno, hay un aspecto importante, ¿no es cierto?, dentro de ese elemento de la praxis está la política, la erótica, pero una parte importante que también es, ¿no es cierto?, que nos incumbe totalmente en la parte pedagógica. O sea, y que tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos propiciado desde hace mucho tiempo con respecto a la interculturalidad. A mí me ha asombrado en estos últimos tiempos el ver las proximidades que hay con respecto a lo que uno dice y lo que es la filosofía de la liberación en cuanto a la parte pedagógica y también de lo es más, no es que nosotros vayamos a caer, ¿no es cierto?, en lo que es filosofía de la liberación, que tiene sus propios circuitos, pero sí uno puede identificar varios aspectos, pero sí también puede encontrar que hay varios elementos que se alejan. Ahora, es interesante también ver, por ejemplo, con esto que él dice: la filosofía no se hace solo desde los libros, sino desde la realidad de un pueblo oprimido. O sea, es ahí donde surge. Y en ese sentido, para catalogar lo que es la filosofía de la liberación, en algunas partes aparece como una filosofía postmoderna. Pero no es postmoderna. El mismo dice, no es ni premoderna, ni antimoderna, ni postmoderna. Porque es una filosofía que surge desde acá. Y aquellas categorías que están en el otro lado, se están planteando para ese tipo de filosofía. A mí me interesa una cosa cuando él dice, por ejemplo, que utopía es aquello que no tiene lugar. Y él dice: es interesante la interpretación que Dussel le entrega a este término, pues refleja parte de su dialéctica negativa, en la cual aquel que no tiene lugar no tiene sentido ni significado, ya que queda fuera de la totalidad del discurso, de la teoría y de la práctica. La utopía es fruto de la afirmación de lo que no es en sí mismo, de lo que no tiene lugar. Por tanto, aquella imagen de realización futura posible o imposible se verbaliza en un presente de aquellos que no tienen un lugar en la propia modernidad. Es en este sentido que la filosofía de la liberación no es ni pre, ni anti, ni postmodernista, ya que está del lado de aquellos que resultan ser parte de la periferia, de los que son explotados, enajenados, olvidados, de las mismas comunidades indígenas. Y es a partir de la exteriorización que surgen y aparecen ellos mismos, pues las propias categorías y métodos se van construyendo de acuerdo a cómo avanza la investigación, teniendo a aquellos no como objetos, sino como sujetos de cambio, de transformación. Este es otro punto importante dentro de lo que es la filosofía de la liberación, porque justamente lo que busca no es un elemento solamente contemplativo. Si bien lo está, pues también hay que seguir insistiendo en eso. Es parte, ¿no es cierto?, de la tradición filosófica. Lo que busca también es justamente la transformación, la liberación de los cuales, ¿no es cierto?, uno está pensando. En ese sentido ya no deja de ser solamente palabras, sino se vuelve presente, sino se vuelve la actualización, ¿no es cierto?, de acuerdo a todas aquellas objeciones que van surgiendo. Por ello, la filosofía de la liberación es transformadora y se nutre de la praxis que se da en lo cotidiano,
Al exteriorizarlo, al aparecer cada uno de los otros, es que surge la forma positiva de la filosofía de la liberación. Y desde allí se puede no solamente pensar, sino hacer una nueva realidad. Desde allí es que se niega la totalidad, pues ella subsume el pensamiento central, que oprime, que se piensa a sí misma desde su lugar de origen y por lo que busca, y deja de este lado, ¿no es cierto?, este trozo de la tierra, pues ni siquiera ingresa como categoría posible. Bueno, quizá uno de los aspectos, ¿no es cierto?, crítico, pero también que es propio, ¿no es cierto?, del pensamiento latinoamericano, es el pensar que de pronto aquel occidente es netamente homogéneo y no pensar justamente que hay diferenciaciones dentro del pensamiento occidental. Yo creo que Dussel se equivoca en ese sentido cuando un poco sataniza el pensamiento occidental, lo hace como una totalidad. Siento que no es así. Si bien uno puede encontrar este pensamiento moderno, ¿no es cierto?, que tiende a la homogeneización, uno se tiene que preguntar también, bueno, ¿por qué la busca? Lo que sí hay que entender, ¿no es cierto?, que aquella homogeneización en el transcurso hizo perder todas las particularidades y singularidades posibles. La hizo perder, la ocultó. Pero nosotros, por un lado, ¿no es cierto?, tenemos aquella suerte de que no fue propiamente tal la modernidad que llegó acá, no fue tan efectiva. Porque si hubiese sido efectiva, todos los movimientos indígenas, todos los que son las distintas identidades, no se volverían, ¿no es cierto?, a surgir. Entonces ahí, ¿no es cierto?, uno puede decir, bueno, aquí hay un pensamiento que está mostrando que aquello estaba, ¿no es cierto?, vivo, aquello otro. Bueno, para terminar, porque ya creo que me queda, ¿no es cierto?, súper poco, me gustaría decir justamente que la discusión que hace Dussel se centra también en algo propio de la filosofía y de lo cual no escapa, que es la propia razón. O sea, cuando uno habla justamente de esta capacidad de diálogo que tienen las distintas filosofías o esta capacidad de diálogo que se tiene que tener con respecto al otro, en sí hay un supuesto, y ese supuesto, ¿no es cierto?, que aquel otro es un sujeto racional. Y justamente la misma etimología de la palabra diálogo tiene aquel concepto, o sea, es a través del logos, a través, ¿no es cierto?, de la razón. La pregunta que viene ahí es, bueno, yo puedo establecer un diálogo, pero ¿cómo diálogo? O sea, ¿a través de qué razones? Y es interesante porque justamente la filosofía de la liberación y también la filosofía intercultural, la misma interculturalidad, lo que busca es evidenciar cuál es el otro logos que hay. Y ahí es donde se establece, ¿no es cierto?, esta comunicación entre los distintos participantes que uno podría tener. Y eso no es menor, no es menor. Pues, como decía antes, se da ya que uno desde la Grecia misma puede encontrar que la constitución misma de la filosofía no obedece a una sola razón. Ese es un dato, ¿no es cierto?, que de pronto está muy entregado a lo que es el manual. Uno, ¿no es cierto?, se lo enseñan y que un poco más la razón va teniendo un desarrollo, va unificando la distinta filosofía, y eso no es así. Ustedes pueden encontrar justamente que en las distintas escuelas, la forma de argumentar y la forma de pensar se tienen una distinción, y esa distinción es la base por la cual se va construyendo.
la forma matemática, la forma mística, la forma poética, etcétera, etcétera. Y hay algunos, ¿no es cierto?, que van